Ángulo 13 no se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados. Amigo oyente, amigo radioescuchante, que profundicemos en este polémico y no menos inquietante asunto. Para ello, conozcamos algunas de las diferentes teorías o hipótesis
hace un rato de radio. Y aunque debo admitir que me atrae mucho la idea de analizar los pormenores de estas cuestiones, voy a intentar ajustarme a contenido y contexto. Sigamos, por tanto, con el análisis esta concreta vertiente de la parapsicología. Debo admitir que en todos estos años he obtenido muy pocas grabaciones con algo parecido a sonidos inteligibles. Quizás porque no he experimentado lo suficiente, quizás porque mi naturaleza crítica no permite acceder a ese plano de tolerancia experimental, quizás porque yo no sé aún elegido. Es más, en una sola ocasión recogí en un inmueble abandonado del norte de la isla de Tenerife y otra en un hospital de Santa Cruz una grabación en la que en principio se escuchaban solamente ruidos. Al poco tiempo y de mucho escucharlas llegué a escuchar un fuera, ve fuera o estoy detrás también en otra de ellas. Bueno, en otros momentos incluso llegué a escuchar la cisterna de un baño, o sea que evidentemente uno puede escuchar aquello que quiere o desea escuchar. Si quiero que la grabación diga esto o lo otro, acabará por aparecer filtrado a través de nuestros tímpanos. Podríamos hablar de la percepción auditiva condicionada, de la sugestión y de otros tantos conceptos que están presentes en una experimentación de este tipo. Pero de cualquier otro modo, no quiero tirar por tierra el trabajo de muchos investigadores de la parafonía o psicofonía. Sé que de primera mano, y lo sé,
que se hacen estudios muy serios en este sentido y que para algunos fenómenos ya se han encontrado respuestas. La clave está en ir de la mano de la ciencia, sin miedo a las respuestas, sin miedo a las preguntas. Quizás un sector de la ciencia debería abrirse un poco más a la experimentación, sin renunciar a los inamovibles principios, pero pudiendo mover poco a poco las barreras de lo explicable. Quizás el gran mal en este sentido ha estado en que los investigadores de lo paranormal no han sabido aceptar cuando la ciencia encuentra la respuesta y han pretendido perpetuar los misterios donde a partir de esos momentos ya no los hay. La pregunta es si será la ciencia o una psicofonía la que dé respuestas a si hay algo tras la muerte. Yo creo que la respuesta es clara, pero esta noche en este programa vamos a tener la ocasión de charlar con uno de los grandes investigadores de estos fenómenos. Esta noche estará en Ángulo 13 Jorge Liébanas, con quien he podido charlar hace unos días largo y tendido. Bueno, comenzamos el programa 265, el número 335 y último de esta octava temporada. Un poco más tarde y con tu beneplácito dedicaremos unos minutos a balancear lo que han sido los contenidos de estos últimos 10 meses y cuáles van a ser los horizontes para todo lo que está por venir. ¿Te sumas a esta aventura radiofónica? Venga, comenzamos. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte. Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el casete dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Mi invitado esta noche es Jorge Liébanas, con quien hace unos días me he mantenido una interesante y diría que sorprendente entrevista. Este conocido cordobés es técnico superior en telecomunicaciones e informática. Interesado desde su infancia por el mundo del misterio, es investigador de fenómenos paranormales en general y la transcomunicación instrumental, conocida como TCI, en particular. Su pasión por esta temática le ha llevado a adentrarse de manera rigurosa en el estudio de estos fenómenos. También es guía de rutas misteriosas desde el año 2014. Realiza visitas en las que el misterio es el hilo conductor, desentrañando cada hecho inexplicable acaecido en la ciudad de Córdoba y en su más tenebroso ámbito de los edificios, de las casas. Ha colaborado en varias ocasiones con el programa de televisión Cuarto Milenio, siendo parte activa de sus investigaciones. También ha intervenido en infinidad de programas de radio y podcast relacionados con el misterio, colaborador activo en el programa de televisión Córdoba Misteriosa TV. Director de la web psicofonías.com, un portal creado en 2012 y en el que publica sus investigaciones, pruebas psicofónicas y demás artículos de interés relacionados con la TCI y la investigación paranormal. En 2018 publica su primer libro, Manual del Investigador de Fenómenos Paranormales, con editorial Arcopress del Grupo Almuzara. Libro que, por cierto, recomiendo altamente. En este libro se expone lo que son considerados los mejores métodos para realizar todo tipo de investigaciones y experimentaciones y además obtener buenos resultados fiables. Bienvenido a Ángulo 13 y gracias, Jorge, por querer compartir con nosotros este ratito de radio. Muy buena y gracias a ti, por supuesto, por tu invitación. La TCI es, sin duda, una de tus grandes pasiones y sobre la que más has investigado y escrito. ¿Es un campo estancado dentro de estas temáticas? Yo diría que no, más bien es posible que con el tiempo pueda ganar y perder interés general, ¿no? Como suele pasar pues con las modas. Pero dentro de lo que ha sido siempre la investigación en la TCI, ha habido momentos de pico muy interesantes en los que han aparecido nuevos métodos, nuevos fenómenos,
Por ejemplo, pues cuando apareció la primera psicofonía, se puede tratar como algo insólito dentro de todo esto, pero que nos condujo precisamente a querer saber más, ¿no? Poco tiempo después aparecerían las voces a través de la radio, la transcomunicación por radio. Después aparecerían también las psicoimágenes, y hoy en día, bueno, hay nuevos métodos de investigación que además desarrollan los fenómenos que ya se conocían y otros que intentan buscar algunos nuevos, como por ejemplo podría ser la llamada Spirit Box o caja de los espíritus. Es decir, que de alguna forma, con el paso del tiempo sí que han ido apareciendo métodos. Da la impresión, podría ser, ¿no?, que hoy en día esto no se mueve tanto en el mundo de la investigación como en el de la propia divulgación, pero yo al menos estoy completamente convencido, porque además lo veo muy de cerca, ¿no?, que sí que se siguen haciendo avances. No es que esté estancado, quizá el problema es que en términos más generalistas se habla un poco siempre de lo mismo, ¿no?, y parece que se hace lo mismo, pero no es así, ni muchísimo menos. Yo estoy convencido de que no. Eres el autor del libro, como decíamos en la introducción, Manual del Investigador de Fenómenos Paranormales, una completa guía para quien se interesa por esta vertiente de la investigación. Cuéntame, ¿qué perfil debe cumplir, según tu criterio, un buen investigador? Pues después de todo lo vivido, yo me atrevería a decir que el primer requisito, y el último también, uno que es de verdad indispensable a llevar en la mochila del investigador, ¿no?, es el auténtico deseo por investigar y por conocer y descubrir cosas nuevas. No me refiero a la curiosidad, ¿no? Alguien que le pique la curiosidad o que le llama la atención. Oye, ¿y si probamos a grabar psicofonía, intentamos hacer una ouija a ver qué pasa aquí? Pues no va a conseguir nada. Desde luego nada bueno, seguro que no. Pero los estudios han demostrado, y bueno, los resultados de todos los investigadores están ahí, que cuando una persona realmente tiene una curiosidad interior mucho más profunda que tomarse esto como un pasatiempo o algo así, acaba obteniendo muchos mejores resultados. Quien de verdad quiere acercarse al fenómeno guarda una cierta parcela, ¿no?, de su mente a que pueda ocurrir de verdad, y se convence de que, bueno, existir existe y él quiere saberlo y quiere tenerlo en la mano. Al final acaba encontrándose con el misterio de una forma mucho más abierta, normalmente antes y de forma más continua, que otra persona que a lo mejor intenta meterse en esto, pero con esa barrera psicológica que supone de por sí el hecho de pensar, ¿no?, de antemano, que esto pues no son fenómenos, tiene una explicación seguro y ya yo se la daré, pero esto dudo mucho que sea lo que dicen todos los demás, que vaya con una, digamos, actitud un poco más negativa, ¿no? La predisposición mental nuestra a la hora de intentar buscar ese fenómeno siempre se ha visto que de alguna forma, entre comillas, lo atrae, es más fácil llegar a él. ¿Se confunde con facilidad investigador con divulgador? Bien, yo diría que a veces sí, ¿no? Existe una confusión porque, bueno, normalmente deberíamos no llamar investigador a una persona que dedica pues sus medios, su tiempo, su esfuerzo a investigar sobre algún fenómeno, ¿no?, con la finalidad de tratar de descubrir algo más, de aportar su granito de arena. Mientras que un divulgador, pues como la palabra lo dice, no, se encarga de divulgar, es decir, de dar difusión y dar visibilidad sobre todo a los resultados que los investigadores consiguen. Eso no quita que haya personas que perfectamente puedan dedicarse, y las hay, ejemplos buenísimos de personas, como quiero decir, que hacen las dos cosas, es decir, pueden ser investigadores y divulgadores, pueden divulgar su propio trabajo, el de los demás, y seguir trabajando en ese aspecto de la investigación para conseguir otros resultados. Pero bueno, sí, normalmente se suele confundir un poco investigador con divulgador, es cierto. Ni lo de hace unas décadas era todo misterio, ni tampoco lo es ahora. ¿Cuáles son las líneas rojas? Esas líneas que no podemos traspasar o no debemos traspasar. Bien, pienso que la línea roja en este asunto, en este mundo, ¿no?, que nos tiene a algunos bien atrapados, se encuentran cuando se acaba la honestidad, se acaba la honradez y existen otros intereses que no son el de avanzar, el de conocer, el de compartir información veraz, porque, bueno, una persona que se dedica a esto, como nos dedicamos muchísimo, puede equivocarse, tiene el derecho a equivocarse y a veces hasta el deber de equivocarse, siempre y cuando pues todo eso sea sano para esa persona, se dé cuenta de su error, y ese error
le lleve a conseguir averiguar más, ¿no? Y descubrir más. También puede compartir información con otras personas, porque tú nunca sabes qué te pueden llegar a aportar, y por supuesto es importante no cerrarse en banda. Y entonces, si tú eres una persona honesta, que sin miedo a equivocarte, pero haciéndolo todo con el corazón y de la forma más rigurosa que tú puedas, y dedicándole tiempo también a los estudios de otras personas, intentando comprenderlo y poniéndote también en su lugar, en su investigación, creo que va bien. Pero cuando eres una persona que buscas por encima de todo otros fines, no sé, fines lucrativos, egoístas, o dedicas, como hemos visto por desgracia alguna vez, ¿no?, más parte de tu tiempo, de tu hobby, vamos a llamarlo hobby en este momento, que es la búsqueda del misterio, a atacar a otras personas porque no piensan como tú, o porque crees que no hacen lo que para ti es correcto y todo eso, o simplemente a menospreciar la investigación de los demás y pensar que la tuya es la única buena, pues ahí es cuando de verdad has cruzado esa línea roja que de verdad perjudica muchísimo al misterio. Hay cierta visión, ¿no?, sobre toda esta materia, que está muy alienada precisamente por eso, por el esfuerzo de algunas personas muy egoístas, egocéntricas y que buscan otros intereses más oscuros que de verdad la mayoría no queremos. Y la culpa es precisamente de eso, de que se han encargado de hacer muy visible y muy público ese enfrentamiento que hay a veces entre unos investigadores y otros, en los que el misterio ha acabado en un segundo plano. Y bueno, eso es algo que nos ha afectado a todo el mundo, y ya sea directa o indirectamente, porque a veces eso cierra puertas, a veces eso hace que una persona no te quiera contar lo que le ha ocurrido, o no te quiera ayudar porque piense que puede acabar como esas personas que ha visto peleándose por internet, o porque cree que vayas a sacarle dinero o algo así. Y yo creo que esa es la principal línea roja, como bien dices, que no se debe nunca cruzar. Como con una piel muy blanquecina, incluso brillante, que parecía perdido, ha sido una edad de unos 7 u 8 años, y que portaba un camioncito de... Escudriñando una serie de investigadores en esos códices, pues han encontrado que también había un retrato de él, pero de su época joven, y que coincide los rasgos fundamentales con el famoso boceto que conocemos todos, ¿no?, del Leonardo da Vinci viejo. Que ofrece pruebas, que ofrece fotografías, el negativo de la fotografía, que ofrece una historia que está muy bien estructurada. Ángulo 13. Hablemos de grabaciones y experimentación. Psicofonía, parafonía, ¿o debemos bautizar el fenómeno con otro nombre? Pues bueno, a ver, para empezar hay que tener en cuenta que estamos hablando de un fenómeno extraño que tiene apenas poco más de 100 años de vida desde su descubrimiento, pero que ya ha tenido varias palabras para definirlo, ¿no? Ha tenido varios nombres. Se le ha llamado, como bien dices, parafonía, psicofonía, voces de Raudib, voces del más allá, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, en los ingleses, en el habla inglesa, se le llama de una forma muy, creo que bastante correcta, que se puede acercar, ¿no?, a lo más objetivo, que son EVP, ¿no? EVP, que significa Electronic Voice Phenomenon, es decir, fenómenos de voz electrónica, ¿no?, porque se ciñe precisamente a lo que es. Lo que ocurre es que, claro, con el paso del tiempo ha surgido una palabra nueva porque surgía una teoría nueva, ¿no?, sobre su origen. Pero como realmente seguimos a estas alturas sin saber a ciencia cierta cuál es el origen de estas voces, pues yo creo que no hay una palabra correcta, más concreta y mejor que las demás para definir lo que llamamos psicofonía, parafonía o lo que sea. Y siempre pienso que es más importante saber todo de lo que estamos hablando y ponernos todos de acuerdo que elegir una propia palabra en sí, ¿no? Yo puedo decir psicofonía y tú parafonía, y los dos saber que estamos hablando de lo mismo, porque no presuponemos nada, o al menos yo no presupongo nada cuando le digo psicofonía, que es como realmente suelo llamarle, ¿no? Refiriéndonos a la transcomunicación instrumental, te pregunto cuál es la gran verdad y también cuál es la gran mentira. La gran verdad es que quien experimenta la transcomunicación instrumental va a conseguir llegar a su gran verdad.
Y la gran mentira, pues que esa gran verdad va a quedar ahí para siempre, porque lo cierto es que al final, con el paso del tiempo, vamos cambiando. Conforme más se escarbe en este mundo de la investigación y la experimentación personal, se va a abrir tal campo de posibilidades que nunca vamos a saber escoger. Pero lo cierto es que siempre a todo el mundo que se ha metido bien de lleno en la transcomunicación instrumental le ha cambiado la vida por completo, tanto que me atrevería incluso a decir que se la ha mejorado mentalmente y espiritualmente. Y bueno, mentira, hay una gran mentira, ¿no? La que para mí la que acabo de describir, pero también hay otras muchas más mentiras. Por ejemplo, hay que desconfiar de aquellas personas que dicen tener una verdad y pretenden imponértela, ¿no? Yo siempre he pensado que la verdad en la transcomunicación instrumental es tan personal que no puedes hacerla una válida para todo el mundo. Aquel que te venga diciendo que ha demostrado que lo que se comunica con nosotros mediante la transcomunicación son los seres desencarnados, ¿no? El más allá, los muertos, y niega categóricamente que haya cualquier otra posibilidad sin siquiera valorar otros estudios, pues se está engañando, ¿no? Intenta engañar a todos. Alguien colará, otros no colarán, ¿no? Pero sobre todo se está engañando a sí mismo. ¿Qué aportan sistemas de grabación, captación, como la Spirit Box, que no aporten, por ejemplo, las convencionales grabadoras? Sin duda, la inmediatez, la comunicación bidireccional. Hay dos tipos de experimentación y de investigación con voces electrónicas, que son las voces a través de la radio y recientemente la Spirit Box, que nos aportan la posibilidad de obtener una respuesta a tiempo real, al contrario que las grabadoras, que necesitan pues un ambiente silencioso, controlado, para ponerse a funcionar, a trabajar y luego escuchar lo que se ha podido recoger para ver si hay alguna psicofonía que se haya captado. Pues estos dos métodos, sobre todo la Spirit Box, que por decir algo que esté más en boga ahora mismo, más de moda, ¿no? más usado, pues nos permiten obtener alguna respuesta al tiempo que las preguntamos. Eso puede parecer una peculiaridad un poco superficial, pero no lo es para nada. Para mí, desde luego, me parece algo bastante interesante, porque estamos pasando de una grabación escuchada a destiempo de eso a un momento en el que tú puedes llegar a escuchar una respuesta inmediata a lo que tú preguntas. Una respuesta que se produce en el contexto en el que lo estás haciendo, en el lugar, en el momento, y eso cobra una dimensión todavía mayor, si cabe. Te voy a hacer una pregunta recurrente y además generalmente respondida con ambigüedad. ¿Están los muertos entre nosotros? La pregunta del millón, ¿no? Te habrán dicho tanto. Bueno, ya comentaba en una pregunta anterior que hay muchas teorías, ¿no? Y que tal como están las cosas hoy en día, ninguna tiene por qué ser la correcta. Habrá algunas que igual se acerquen más al pensamiento global de la mayoría, o que los resultados indiquen que van en esa dirección, pero realmente sería demasiado aventurado decir que los muertos están entre nosotros. Si es cierto una cosa, la mayoría de las pruebas generalmente apuntan a eso, ¿no? Cuando en una psicofonía aparece una voz reconocible de una persona que además se llega a identificar o llega a decir algo que nadie debía saber sobre otra persona, nos da a pensar, ¿no? Que podría ser efectivamente un espíritu de una persona conocida que hubiera fallecido hace tiempo y que ahora vuelve para hablar con nosotros. Cuando, por ejemplo, las voces de Marcello Bacci, el gran transcomunicador italiano, aparecían, pues se identificaban también como personas fallecidas y hablaban con los presentes, conociéndolos como si los conocieran de toda la vida. Claro, ese tipo de pruebas nos dan a pensar, y mucho, que realmente hay un más allá en el que quizá los seres fallecidos nos están esperando. Pero también hay otras teorías que no son nada desechables, porque hay veces en las que nuestro subconsciente, nuestra propia mente, puede tener mucho que ver. No digo que seamos nosotros mentalmente los que provoquemos la psicofonía, eso nunca lo he pensado, ¿no? Esa teoría animista, y esto es solo mi visión personal, queda un poco obsoleta, ¿no? Pero
sí que nosotros de alguna forma podemos influir como un mecanismo de conducción, ¿no?, de ese fenómeno para que llegue a manifestarse. Entonces, a lo mejor ya no es tanto ese más allá como lo que nosotros, la información, ¿no?, que nosotros acabemos plasmando sin saber bien cómo funciona dentro de una grabadora. Entonces, al ser nosotros vehículo de una información que está en una nube invisible, por intentar explicarlo de alguna forma, que nos rodea, pues primero tendríamos que conocer qué es realmente esa nube y qué estamos nosotros trasladando a estos medios electrónicos. Mientras no lo sepamos, pues no tenemos ni idea si realmente son los muertos, son extraterrestres, pueden ser muchísimas cosas, incluso demonios, ¿no? Hay psicofonías demoníacas de entidades que hablan de una forma muy desagradable y que se identifican como demonios. Mientras no haya algo realmente más claro que la propia psicofonía, ¿no?, un estudio pues más riguroso sobre su origen, pues no podemos saberlo. Bueno, pues Jorge, ahora es cuando empiezo a formularte algunas de las preguntas extrañas que me caracterizan. ¿Somos capaces de distinguir entre vivos y muertos? Bueno, esa pregunta es muy buena, tengo que decírtelo. ¿Somos capaces de distinguir entre vivos y muertos? Pues, hombre, yo aún no me he topado con un fenómeno directo, no un fenómeno visual tan impactante como puede ser una aparición. Si pienso un poquito en los testigos, ¿no?, y lo que hablan acerca de sus encuentros con esas entidades, con esas apariciones, pues podemos llegar a pensar que hay veces en las que en un principio no se dan cuenta. Muchos de ellos coinciden precisamente en eso. Muchas veces han llegado a ver incluso a alguien conocido por la calle o en el rellano de la escalera de su bloque. De cualquier manera, se han cruzado casualmente, se han saludado como si fueran dos personas normales y corrientes, pero después, cuando ese testigo ha visto a esa persona y se ha ido, ha empezado a pensar en cosas que no le cuadraban, como por ejemplo, pues esta persona me dijo que no estaba aquí, o simplemente empezar a recordar con el tiempo, oye, pero si me habían dicho que esta persona se había muerto el año pasado, hace 2 años, ¿cómo he podido yo verle aquí ahora mismo? Incluso detalles físicos. Hay algunos que aseguran que después de haber visto a esa supuesta persona y haberse marchado, han llegado a pensar que, oye, pues yo no le he visto los pies, pero lo he visto de cintura para abajo. ¿Por qué? O le he visto con una ropa que me ha extrañado un poco, o la cara la tenía de una forma diferente, pero son cosas que pasan un poco a posteriori y que muchas veces nos dan a pensar. Y si la mayoría de los testigos que por primera vez ven una aparición sufren ese tipo de confusiones, de pensar que esa persona realmente pues no era una persona, sino que era otra cosa, pues cuántas veces hemos podido llegarnos a cruzar con alguien y no habernos dado cuenta nunca, ¿no? Entonces yo creo que sí, existe esa posibilidad de que algunas personas no se hayan dado cuenta de que han visto un muerto, han podido confundir perfectamente con una persona viva. ¿Son ellos, y entre comillas los que están al otro lado del túnel, o somos nosotros? Bueno, para estar al otro lado, primero hay que estar en un lado, ¿no? ¿Y quién dice cuál es el lado correcto en el que estamos? ¿Quién dice cuál es nuestro lado, ¿no? ¿Quién nos dice también si nosotros somos el principio y luego el paso siguiente es cruzar a otro lado? O incluso al revés. ¿Quién nos dice que nosotros no somos una evolución espiritual de algo que ya ha cruzado ese túnel y hay otros cuantos túneles esperándonos? Entonces, pues de momento para nosotros, por supuesto, son ellos los que están al otro lado, porque este viene a ser el nuestro. El problema es que todavía no sabemos cuál es realmente nuestro lado, cuál es nuestro plano existencial, cuál es nuestra dimensión física, espiritual, llámese como quiera, que nos hace pensar que son ellos los extraños, ¿no?, los que no deberían estar aquí. Igual nosotros a veces, sin darnos cuenta, también estamos donde no deberíamos estar. Estás en casa, tocan en tu puerta y al abrirla te encuentras con ET y Alf, los dos con ganas de cenar. ¿Qué le prepararías? Madre mía, lo primero que haría sin duda es esconder todos mis gatos, porque tengo unos cuantos y la verdad es que sería una pena, ¿no?, que se los comiese Alf. Y bueno, ¿qué le prepararía? A ET le prepararía un buen bol de manén y de caramelos, ¿no?, que es obvio que le gusta. Me le tengo mucho cariño a ese extraterrestre rechoncho, porque de pequeñito pues siempre ha sido mi película favorita. Y nada, luego le daría un par de juguetes, lo acostaría, le daría las buenas noches y seguro me iba de juerga con Alf, eso es fijo.
Cuéntame, Jorge, ¿somos un producto extraterrestre? Hombre, con todo lo que sabemos ya hoy en día, no, que falta mucho por conocer, ¿no? Pero la ciencia está avanzando en estos últimos 100 años como no ha avanzado nunca. Sería hasta irrespetuoso, ¿no?, decir que no somos extraterrestres. Claro que lo somos, porque todos los planetas, los sistemas, las galaxias son extraterrestres, y nosotros, además, si seguimos, bueno, las teorías pues que apuntan a ello, sí que somos un producto extraterrestre, porque somos producto del polvo estelar, ¿no?, de aquel Big Bang, de aquella explosión, aquellos átomos de hidrógeno que vienen a parar aquí a formar moléculas más compuestas de las que acaban haciendo la vida y el agua, ¿no?, entre otras cosas. Así que, bueno, claro que sí, que somos extraterrestres, que llevemos ya aquí como seres vivos, ¿no?, millones y millones de años. Vale, pero que tenemos un origen, una cocina extraterrestre, pues todo apunta a que sí. Al contrario que hace 50 años, a lo mejor eso podría ser un disparate, pensar en algo así. Pues hoy en día creo que lo extraño es pensar que no, que la vida nació aquí desde siempre, fue creada y se ha quedado. Parece ser que somos producto de lo que vino del espacio. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor, Yo ¿no? soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte y Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el casetejo de función. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Hablemos de tu actividad como guía dentro de Rutas Misteriosas, concretamente en Córdoba. ¿Podrías hacer una breve radiografía de tu experiencia en estas interesantes rutas? Bueno, a mí en concreto la experiencia con Rutas Misteriosas pues la experiencia de mi vida. Y bueno, no lo digo por peloteo ni muchísimo menos, sino porque el hecho de yo haber formado parte y formar parte, ¿no?, de esta familia de Rutas Misteriosas desde casi un principio, hace ya más de 5 años, pues ha cambiado mi vida completamente, porque ha convertido lo que es mi pasión, ¿no?, investigar y divulgar el misterio, en mi modo de vida, básicamente, y es algo que me siento muy afortunado por ello, porque lo puedo vivir diariamente. Aquello que siempre desde pequeñito me ha llamado la atención, Rutas Misteriosas me brinda la oportunidad de poder profundizar todavía más en él, poder contárselo a todo el que quiera, poder compartir experiencias con otras personas. Me es imposible hacer una radiografía breve sobre mi experiencia con Rutas Misteriosas, ya que viví absolutamente de todo. Hemos contado muchísimas historias, hemos tocado muchísimos temas, nos hemos adentrado en edificios históricos que resuman misterio por todos sus rincones y hemos podido mostrarlos al público, y sobre todo si tengo que quedarme con algo, me quedo con la experiencia de la gente que viene a la ruta, porque te vas dando cuenta de que no somos 4 locos los que estamos en esto. Estos fenómenos pasan, ocurren, la gente cuando te coge confianza y ve que te tomas esto en serio, que para ti no es ningún divertimento ni ninguna guasa, te acaban confiando cosas que a lo mejor ni a su familia llegarían a confesarle, y te acabas dando cuenta de que ahí está esa historia, ahí está ese fenómeno, y que han sabido ver en ti, ¿no?, el valor suficiente de contarlo y luego ellos contarlo también. Eso me parece lo más sublime y lo más importante de toda esta misión que tenemos en Rutas Misteriosas. A nadie se le escapa que Córdoba es una de esas mecas a la que todo amante del misterio y las leyendas quiere acudir, o por lo menos a mí me pasa, ¿no? Referido a estas temáticas, ¿qué debemos visitar antes de abandonar la ciudad? Hay lugares emblemáticos del misterio en Córdoba que uno no debe perderse, ¿no? En nuestras diferentes rutas ya nos acercamos a muchísimos de ellos. Vamos al lugar en el que ocurrieron aquellos hechos. Vamos a conocer donde se celebraban los autos de fe por brujería, herejía, etcétera, hechicería.
Hablando de herejías y de brujería, también visitamos los lugares en los que en la Edad Media las brujas cordobesas pues se reunían para celebrar aquellos míticos aquelarres. También nos acercamos a aquellas viviendas o a aquellos edificios oficiales en los que los fenómenos paranormales parece que tienen una intensa actividad, hablando por ejemplo de la Facultad de Derecho de Córdoba y por supuesto la Facultad de Filosofía y Letras, un edificio que yo creo que se ha ganado a pulso un lugar privilegiado entre los más destacados en este país en cuanto a fenómenos paranormales. Entramos unos minutos a la Facultad de Filosofía de Córdoba. ¿Por qué es tan conocido este edificio en toda España? Pues lo es y por méritos propios, primero por su historia. Tiene un pasado realmente truculento, doloroso y bueno, ya sabemos que muchas teorías apuntan a que los sucesos trágicos del pasado pueden provocar la manifestación, los fenómenos en el presente. Y esta Facultad de Filosofía y Letras hay que tener en cuenta que se inauguró a principios del siglo XVIII como un hospital de varios propósitos, cuando Córdoba apenas contaba con ciertos hospitales, y nació además en una época en la que la peste bubónica, la famosa peste negra, estaba casi asolando la ciudad. Y después de aquello pues tuvo muchos procesos en los que se incluyó un hospital psiquiátrico, un hospital militar, un hospital para contagiosos y con todo lo que se ha vivido durante más de 2 siglos y medio de historia en su interior, unido a que todavía, aunque sea hoy en día una facultad, ¿no?, desde primeros de los años 70, todavía se conserva no solo la estética del edificio, sino aquellas señales, aquellas cicatrices que quedaron de aquella etapa pues tan triste, ¿no?, y tan dolorosa para la historia de Córdoba. Yo creo que toda esa conjunción de hechos del pasado hacen que este sitio sea de auténtico interés y atractivo para los amantes del misterio, por supuesto también de la historia, pero yo creo que por ahí podremos encontrar la explicación de por qué llama tantísimo la atención y por qué parece ser que hay tantos testigos y ocurren tantas cosas dentro. Cuéntame, ¿vive el cordobés de espalda a este tipo de historias y leyendas? No, yo diría que al contrario. Sorprendentemente, desde un principio, cuando se empezaron a hacer esta ruta de misterio aquí en la ciudad, pues tuvo un interés casi masivo. Fue bastante sorprendente para José Manuel Morales, que es el director de Rutas Misteriosas, fue quien empezó con este proyecto. Seguro que se sorprendería mucho al ver que el interés era mucho mayor de lo que seguro él hubiera llegado a calcular o imaginar desde un principio. Siempre ha habido mucho interés. Ya comentaba antes que en la ruta tenemos la suerte de que no solamente viene gente de otras partes del país o incluso del mundo, sino muchos de los propios cordobeses, aquí en Córdoba estamos hablando, y ellos mismos nos narran sus experiencias en la mayoría de las ocasiones sin tapujos. Yo creo que eso, el misterio, es algo que ha estado interesando siempre aquí, pero hasta hace algunos años, digamos, más de tapadillo o como algo más íntimo, más personal, que no es algo con lo que te pongas a hablar, ¿no?, en los bares. No es un tema muy recurrente. Pero yo creo que desde que empezamos a hacer estas visitas nocturnas, estas rutas misteriosas, ha cambiado mucho la cosa. Aquello que se comentaba a lo mejor entre amiguetes, pues ahora lo acaban hablando en cualquier sitio, en cualquier circunstancia. Cualquier persona, quien tú menos te esperes, te puede llegar a decir, pues mira, a mí hace poco en tal sitio o aquí mismo donde estamos me pasó esto. Ha habido, creo, una apertura de miras y de mente que a mí la verdad es que me gusta mucho, me fascina. Eres el responsable del portal www.psicofonías.com, una web altamente recomendable para los seguidores de estos temas. ¿Cómo se puede sobrevivir en el mare magnum de la red de redes? Bueno, en primer lugar, sí tengo que decir que yo la verdad es que soy un poco profano, ¿no?, en tema de redes sociales. Es cierto que no me prodigo mucho. A veces me dicen, bueno, igual deberías hacerlo más. Y es cierto que a las redes sociales y a Internet en general pues le debo muchísimo, ¿no? Le debo muchas investigaciones, muchos contactos, muchos amigos que he hecho ahí. Pero para mí lo que es este portal, psicofonías.com, es, digamos, el siguiente estadio al que yo tenía que llegar, ¿no? Cuando yo abrí esta página en el año 2012, mi propuesta era dar a conocer con toda la honestidad del mundo y con riesgo y miedo a equivocarme, porque al fin y al cabo
exponerte en internet es exponerte también a la crítica de otros, pero para mí fue el principio de lo que yo estoy viviendo ahora mismo. Hasta ese momento, en el año 2012, yo investigaba, como comentaba antes, para mí, no lo comentaba prácticamente con nadie, con algunos amigos que sí estaban más interesados y poco más, pero yo me quedaba para mí estas cosas. Lo que pasa es que decidí que, ¿por qué no?, podría igual aportar mi granito de arena, pues haciendo que todo el mundo pudiera acceder a lo que yo hacía de la misma forma que yo accedía a lo que hacían otras personas, y me basaba en ello y me ayudaba de sus experimentaciones, sus investigaciones y sus estudios para yo seguir progresando. Lo que pasa es que en ese momento no pensaba que fuera a encontrarme tal cantidad de gente. Gracias a esta página pude conocer a grandes amigos como Raúl López, como José Garrido, como José Manuel Morales, y adentrarme ya de otra forma, que es la que estoy viviendo ahora mismo en el misterio. Así que para mí esta página de momento sigue esa filosofía. No pretendo hacer nada comercial de ella, ni muchísimo menos, sino simplemente ir exponiendo todo lo que he hecho hasta este momento, lo que he conseguido, cómo lo he hecho, y también un poco de feedback, ¿no?, de retroalimentación, para que otros me puedan señalar por qué no. Oye, pues a mí esto que tú dices pues me parece tal, o creo que te estás equivocando en este planteamiento. Eso ha pasado en los comentarios sobre los diferentes artículos de la página, está reflejado, y la verdad es que a mí me ha ayudado. No solamente ayuda a una crítica buena, sino también una crítica constructiva. Y la verdad es que para mí esa página, resumiéndolo, ha sido el principio de todo, del punto en el que estoy ahora mismo. Ha sido todo un placer compartir este tiempo de radio contigo, Jorge. Ángulo 13 es tu casa. Venga, un fuerte abrazo y gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Un fortísimo abrazo para ti, Juanca, y para todos los oyentes, por supuesto. Muchas gracias por escucharme y escuchar esta entrevista. Y espero, bueno, haber servido de algo, haber llamado la atención de más de alguno. Y para cualquier cosa que necesite, o si en otro momento quiere que volvamos a charlar, yo estaría encantado. Un abrazo para todos. Forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Editorial Cursiva pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivaeditorial.com. Editorial Cursiva. Vamos a dar mucho que leer. Puedes mantenerte informado a través de nuestro diario digital, Canarias Plural. Información global, libre y plural. American 5524 left, clear takeoff, surface wind 220 knots. Takeoff. El mayor desastre aéreo de la historia está cubierto de preguntas sin responder. ¿Fue una bomba el detonante de todo lo que aconteció después? ¿Hubo errores humanos? ¿Estaba preparado el aeropuerto para recibir grandes aviones? ¿Por qué rodaban dos aeronaves de frente en la misma pista de despegue antes de la colisión? ¿Es cierto que en torno a la pista aparecen seres espectrales y extrañas luminarias? Las respuestas a estas preguntas están incluidas en las páginas del primer monográfico dedicado a la tragedia aérea del 27 de marzo del 77 en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, Islas Canarias. Catástrofe 77.
anguleros, de las anguleras. He notado que se sigue el programa, que hay muchas personas, mucha gente, que decimos de forma coloquial, que apuesta por el misterio enfocado, visto desde otro punto de vista. Nunca mejor, tampoco peor, simplemente desde otro punto de vista. Aprovecho para decirte, claro, acaba la temporada radiofónica de Ángulo 13, pero quien les habla, Juanca Romero, va a seguir divulgando temas fronterizos, temas relacionados con el misterio a través de otras fuentes, otras vías en estos meses estivales que están por venir. Ángulo 13 volverá con su... Ángulo 13 Radio, volverá con su 9ª temporada una vez que pase el verano, eso está claro. Mientras tanto, bueno, pues puedes engancharte a mi canal de Facebook, o mejor dicho, a mi cuenta de Facebook, al perfil. Si no me has agregado, pues aprovecha la ocasión, porque ahí siempre publico pues todas esas cosillas que uno va haciendo, investigando, divulgando, conociendo, criticando, opinando, ¿no? También a través de Twitter, de Instagram, bueno, y por supuesto a través de mi web personal www.juancarromero.com. Ahí puedes encontrar contenidos del misterio en los próximos meses hasta que retomemos la radio con la 9ª temporada. Llega el momento para el descanso radiofónico, o por lo menos en parte. Buscamos nuestro jingle, el que hace sonar las puertas de cierre para prácticamente despedir el programa de esta semana. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero.